Imagina por un momento que, en medio de todas las dudas y preguntas que tienes sobre tu vida, te encuentras con una certeza tan sólida que no hay nada en el mundo que pueda derribarla. Una certeza que no depende de lo que hagas o de lo que los demás piensen de ti, sino de algo mucho más grande y profundo. Esa es la certeza que viene con la fe, en la seguridad de que, a pesar de nuestras imperfecciones y luchas, hemos sido elegidos por Dios. Y pensar en ser elegido por Dios no es algo que pueda tomarse a la ligera. Es una verdad que puede parecer abstracta al principio, pero que, cuando la entendemos con el corazón, cambia radicalmente nuestra visión sobre nosotros mismos y sobre el propósito de nuestras vidas. Nos recuerda que nuestra identidad no está determinada por lo que el mundo dice que somos, sino por lo que Él, el creador del universo, ha decidido para nosotros. Eres elegido, no por lo que has hecho o dejado de hacer, sino por el amor inmenso que Él tiene por ti. Y esa es una verdad que debería transformar nuestra manera de vivir, de soñar y de enfrentar cada día. Piensa en un niño que crece en circunstancias difíciles. Tal vez ha pasado por el rechazo de aquellos que debería haber confiado, o tal vez no ha conocido el verdadero amor. ¿Cómo se siente cuando alguien le dice: te he elegido, te quiero y quiero que sepas que eres importante? No importa todo lo que haya vivido, esa palabra, esa certeza, cambia su vida. Y esa es precisamente la certeza que nos ofrece Dios. Él nos ha elegido desde antes de que naciera el mundo. Y eso no depende de lo que hagamos. No es difícil entender que la vida, con todo lo que nos exige, puede hacernos dudar de muchas cosas. El trabajo, las relaciones, las luchas internas. Todo eso puede desvirtuar nuestra percepción de quiénes somos. Y aquí es donde entra la fe. La fe no es solo una creencia en algo abstracto, sino una confianza plena en que Dios nos ha elegido, que su propósito para nosotros es eterno y que no estamos solos en este viaje. A través de la fe, podemos ver más allá de las dificultades cotidianas y aferrarnos a esa verdad que no cambia. Somos elegidos por Dios. En la Biblia, encontramos historias de personas que vivieron con esta certeza y la forma en que sus vidas cambiaron al creer profundamente que Dios los había elegido. Moisés, por ejemplo, nunca pensó que podía ser el líder de una nación. Vivió muchos años huyendo de su pasado, pero cuando Dios lo llamó, se sintió incapaz. No era el tipo de hombre que el mundo elegiría, pero Dios lo eligió para una misión mucho más grande que él mismo. Moisés no fue perfecto, pero la fe en el llamado de Dios lo hizo valiente, lo hizo avanzar cuando todo parecía imposible. Lo mismo ocurrió con David, el joven pastor que ni siquiera era considerado por su propio padre, cuando Samuel fue a buscar a un futuro rey para Israel. David no era el más fuerte, ni el más grande, ni el que más destacaba en la sociedad, pero fue elegido por Dios para ser rey, y a través de esa elección, su vida adquirió un propósito eterno. Dios lo eligió porque había algo más grande que su apariencia o sus debilidades, en su corazón dispuesto a confiar en el plan divino. Y si te pones a pensar, la verdad es que tú también eres parte de esa historia. Aunque tal vez no te veas como un líder o un personaje bíblico famoso, la certeza de que eres elegido por Dios te da una identidad que va más allá de tus circunstancias. A veces creemos que necesitamos ser perfectos para ser elegidos, pero la fe nos muestra que Dios no nos escoge porque seamos dignos, sino porque su gracia es suficiente. La fe es la que te permite caminar con la seguridad de que eres parte de un plan divino, de un propósito que va mucho más allá de lo que podemos entender con nuestra mente humana. ¿Cómo sería tu vida si pudieras creer con todo tu ser que has sido elegido por Dios? ¿Cómo cambiarían tus decisiones, tu forma de enfrentar las adversidades, tu manera de relacionarte con los demás? Esa certeza, esa confianza, no es algo que solo los grandes líderes o los santos experimentan. Es algo que está disponible para cada uno de nosotros. Si solo confiamos en lo que Dios dice sobre nosotros, no en lo que el mundo espera de nosotros. Reflexiona por un momento. ¿Qué significa para ti ser elegido por Dios? Si pudieras vivir tu vida con esa certeza, ¿cómo crees que cambiaría tu perspectiva sobre tus desafíos, tus metas o tus relaciones? Me encantaría que compartieras tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado ese momento de claridad en el que sientes en lo más profundo de tu corazón que eres elegido y amado por Dios? Al seguir explorando este tema, veremos cómo la fe no solo nos da la certeza de ser elegidos, sino que también nos capacita para vivir según ese propósito. En el siguiente capítulo, profundizaremos sobre cómo este conocimiento transforma nuestra vida diaria y nos permite enfrentar las dificultades
con esperanza y confianza. ¿Te atreves a seguir explorando esta verdad con nosotros? ¿Te ha tocado de alguna manera esta reflexión sobre ser elegido por Dios? Deja tu comentario, comparte tu experiencia y hablemos más sobre cómo esta verdad cambia nuestras vidas. En el próximo capítulo, profundizaremos aún más en lo que significa vivir con esa certeza todos los días. No te lo pierdas. Imagina por un momento que estás caminando por una calle, rodeado de ruido, de personas, de gente con sus propios problemas, con sus propias preocupaciones. Estás atrapado en la rutina del día a día, con todas las responsabilidades que eso implica. Y de repente, en medio de ese bullicio, escuchas una voz que te llama por tu nombre. No es una voz cualquiera, sino una voz que te llega al corazón, que te hace sentir único, que te hace detenerte y reflexionar profundamente. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que esa voz es la de Dios, llamándote personalmente? No en un sentido abstracto o generalizado, sino a ti, específicamente a ti. En la Biblia, en 1 Samuel 3, vemos a un joven Samuel en el templo, confundido, sin saber de dónde venía esa voz que lo llamaba. Pero cuando comprendió que era Dios quien lo estaba llamando, su vida cambió para siempre. Dios lo eligió y le dio un propósito, y lo hizo de manera tan personal, tan íntima, que Samuel no pudo ignorarlo. Esto es lo que sucede con todos nosotros, cuando dejamos que la fe abra nuestros ojos a la realidad de que Dios nos llama de manera personal. No es un llamado genérico, no es una llamada para todos sin distinción. Es una invitación íntima a caminar con Él, a vivir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y esa invitación no está basada en lo que somos capaces de hacer, sino en lo que Él sabe que podemos ser en Él. Es una invitación que parte del amor inmenso que Dios siente por nosotros, el amor que va más allá de cualquier medida humana. A veces, puede ser difícil entender este tipo de llamado, sobre todo cuando estamos enfrentando dificultades o cuando nos sentimos inadecuados. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para que Dios me llame? Y esa pregunta es natural, porque el ser humano tiende a medir su valía por sus logros, su estatus o su éxito. Pero el amor de Dios no se mide de esa manera. Dios no ve lo que ves tú en el espejo. Él ve algo más profundo, algo que a menudo no podemos ver en el potencial que hay en nosotros cuando confiamos en Él. Tomemos el ejemplo de Moisés. Este hombre pasó 40 años en el desierto, huyendo de su pasado, buscando refugio en el anonimato. En su corazón, Moisés sentía que ya no tenía un propósito, que ya había fallado demasiado. Pero un día, cuando menos lo esperaba, Dios lo llamó desde una zarza ardiente y le reveló que lo había elegido para una misión trascendental, a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés estaba lleno de dudas y temores, pero esa llamada de Dios, tan personal, tan única, lo transformó. El llamado de Dios no solo le dio un propósito, sino que también lo equipó con todo lo que necesitaba para cumplir su misión, a pesar de sus inseguridades. Este es el poder de un llamado personal. Cuando Dios te llama, no solo te muestra el propósito, sino que también te da la fuerza, la sabiduría y la dirección para cumplirlo. Es una invitación para caminar junto a Él, para ser parte de un plan divino que trasciende el entendimiento humano. Esta certeza, este llamado personal, es lo que nos da la seguridad de que no estamos solos, de que hay un plan detrás de cada paso que damos, incluso cuando las circunstancias parecen desafiar todo lo que creemos. ¿Te has sentido alguna vez como Moisés o como Samuel, sin saber bien qué hacer o hacia dónde ir? Tal vez has sentido el llamado de Dios en tu corazón, pero no sabías cómo responder. La buena noticia es que Dios no solo llama, sino que también nos capacita. No importa si te sientes insuficiente o si dudas de tu habilidad. El poder de ese llamado personal está en que no depende de lo que somos, sino de lo que Él puede hacer a través de nosotros. La fe juega un papel crucial en todo esto. La fe nos permite escuchar esa voz de Dios, nos da los ojos espirituales para ver más allá de lo que está frente a nosotros. Cuando tenemos fe en que somos elegidos, esa fe nos da el coraje de decir sí al llamado de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que implica. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, y que ese plan incluye cada aspecto de nuestra existencia. Me gustaría que reflexionaras sobre esto. ¿Has escuchado alguna vez el llamado personal de Dios en tu vida? Puede que no haya sido una voz audible, como la de Moisés, pero tal vez lo has sentido en tu corazón. Tal vez te ha hablado a través de una circunstancia, a través de la palabra, a través de una oración. ¿Cómo has respondido a ese llamado? Si este contenido está tocando tu corazón,
y ayudándote en tu camino de fe, te invito a suscribirte al canal. No solo nos ayudará a seguir creciendo y compartiendo más mensajes como este, sino que también nos ayudará a alcanzar nuestra meta de llegar a 1000 suscriptores. Tu apoyo es vital para nosotros. Únete a esta comunidad y sé parte de este viaje. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está llena de incertidumbres, como si estuvieras dando pasos sin saber exactamente a dónde te llevan? Tal vez te has encontrado buscando respuestas en medio de situaciones que parecen no tener sentido. Es en estos momentos cuando la fe se convierte en una fuerza poderosa que nos conecta directamente con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. La fe nos permite confiar en que, aunque no entendamos el camino, Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. La fe no es simplemente un acto de creer en lo invisible, es confiar plenamente en lo que Dios ha prometido. Es esa confianza la que nos da la certeza de que somos parte de algo mucho más grande que nuestra visión limitada. La certeza de que hemos sido elegidos por Él. No se trata solo de recibir un llamado, sino de confiar plenamente en ese llamado y caminar en él, con la seguridad de que estamos siendo guiados hacia un propósito eterno. En las Escrituras, vemos muchos ejemplos de cómo la fe y la confianza en Dios refuerzan la certeza de que hemos sido escogidos para algo especial. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Abraham. Este hombre, llamado por Dios a dejar su tierra y su familia, se embarcó en un viaje que no solo cambió su vida, sino que cambió la historia del mundo. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, a pesar de que en ese momento no tenía hijos y su esposa era estéril. Pero Abraham confió. No fue fácil, por supuesto. Hubo dudas, momentos de desesperación y la tentación de abandonar el camino. Sin embargo, la fe de Abraham no solo lo sostuvo, sino que lo fortaleció para continuar. Cuando finalmente nació Isaac, el hijo prometido, Abraham vio cómo su fe fue recompensada. Pero lo más importante es que, a través de ese acto de fe, Abraham entendió que no se trataba solo de tener un hijo, sino de confiar en que Dios tenía un propósito más grande para su vida, un propósito que trascendía su propia historia. Abraham no fue perfecto, y en su caminar de fe, cometió errores. Pero lo que marcó la diferencia fue que nunca dejó de creer en el propósito de Dios. Esa es la diferencia que hace la fe. La fe te da la certeza de que, aunque enfrentes dificultades y obstáculos, el propósito de Dios para ti no cambiará. Nada puede detener los planes de Dios cuando confías en Él. En la fe refuerza la certeza de que no estamos simplemente viviendo una vida al azar. Cada experiencia, cada desafío, cada bendición que recibimos tiene un propósito divino. Incluso las luchas más difíciles tienen un sentido, aunque no siempre podamos entenderlo en el momento. La fe nos permite confiar en que todo está bajo el control de un Dios que nos ha elegido y que en cada paso estamos siendo guiados hacia algo más grande. Quizás en este momento estás atravesando una situación que te hace cuestionar todo. Tal vez sientes que tus esfuerzos son en vano o que Dios se ha olvidado de ti. En esos momentos es cuando la fe se convierte en nuestra ancla. La fe nos recuerda que, aunque no veamos todo con claridad, Dios está trabajando en nosotros y Él tiene un plan para cada detalle de nuestras vidas. ¿Alguna vez te has sentido perdido o confundido, sin saber hacia dónde vas? ¿Cómo te ha ayudado tu fe en esos momentos? Me gustaría que compartieras en los comentarios cómo la fe ha reforzado tu confianza en el propósito de Dios para tu vida. Tal vez has pasado por momentos difíciles y has visto cómo tu fe te ha dado una nueva perspectiva sobre esos desafíos. Quiero leer tu historia y saber cómo la fe te ha sostenido en tus momentos más inciertos. Al final, lo que la fe nos da es una visión diferente de nuestra vida. La fe nos permite ver nuestra vida no como una serie de eventos aleatorios, sino como un camino lleno de propósito, guiado por la mano de Dios. Este entendimiento nos da la certeza de que no importa cuán incierto sea el presente, tenemos la seguridad de que estamos siendo guiados hacia algo eterno. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la fe nos da la fuerza para permanecer firmes cuando las pruebas vienen. No importa qué tan difíciles se vuelvan las circunstancias, la fe nos hace inquebrantables. ¿Cuántas veces has sentido que, en medio de las pruebas, todo parece desmoronarse? Las dificultades, los problemas, los momentos de angustia y desesperación pueden hacer que dudemos de nuestro propósito y, a veces, hasta de nuestro valor. Es en estos momentos difíciles cuando la fe se convierte en nuestra mayor fortaleza. Cuando todo lo demás falla, la fe es lo que nos mantiene firmes, como una roca inquebrantable en medio de la tormenta.
Una de las historias más poderosas que encontramos en la Biblia sobre cómo la fe nos da fortaleza en las pruebas es la historia de Job. Job era un hombre recto y justo que, sin previo aviso, fue golpeado por una serie de tragedias. Perdió su riqueza, su salud y sus hijos. En esos momentos de sufrimiento, Job tuvo que enfrentar no solo el dolor físico y emocional, sino también la profunda crisis de su fe. A pesar de las circunstancias extremas, Job nunca perdió su fe. Él cuestionó, lamentó, pero en todo momento mantuvo su confianza en Dios. En Job, la 1:15 de la tarde, encontramos una declaración que resuena con fuerza: aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es una fe que trasciende la comprensión humana. La fe de Job no se basaba en las bendiciones materiales ni en la comprensión lógica de las cosas, sino en la convicción profunda de que, sin importar lo que enfrentara, Dios estaba con él y tenía un propósito detrás de su sufrimiento. A veces, la vida nos enfrenta a pruebas que parecen insuperables y la pregunta inevitablemente surge: ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Es normal tener dudas, es normal sentirse desorientado, pero en esos momentos, la fe nos recuerda que, aunque no entendemos el por qué, podemos confiar en el para qué. Dios tiene un propósito en cada prueba. La fe no significa que estemos exentos de sufrimiento, ni que todo se resolverá de inmediato. La fe es la certeza de que, a través de nuestras dificultades, Dios está forjando algo en nosotros. Tal vez no entendemos cómo o por qué las pruebas vienen a nuestra vida, pero podemos estar seguros de que cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y acercarnos más al propósito divino que Dios tiene para nosotros. Tomemos el ejemplo de los 3 jóvenes hebreos: Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron desafiados por el rey Nabucodonosor a adorar una estatua de oro, y cuando se negaron, fueron lanzados al horno de fuego ardiente. Lo asombroso de su fe no es solo que se negaron a rendirse ante la idolatría, sino que incluso, antes de ser lanzados al fuego, declararon: nuestro Dios es capaz de librarnos, pero aunque no lo haga, no te adoraremos. Daniel 3, 17-18. Esta es una fe que no se basa en el resultado visible, sino en la confianza plena en Dios, independientemente de la situación. La fe que los sostuvo fue tan fuerte que, incluso en el fuego, no temieron, porque sabían que Dios estaba con ellos. Esta es la clase de fe que necesitamos en nuestras vidas. Una fe que no depende de las circunstancias. Una fe que nos da la fortaleza para enfrentar cualquier prueba, sabiendo que, aunque no podamos ver el final del camino, estamos siendo guiados por la mano segura de Dios. Es una fe que nos permite avanzar con valentía, sabiendo que en el proceso de prueba, Dios está trabajando en nosotros, moldeándonos y preparándonos para lo que Él tiene reservado para nuestro futuro. Es crucial entender que, cuando somos elegidos por Dios, las pruebas no nos descalifican. Al contrario, son herramientas que Dios usa para hacernos más fuertes, más sabios, más humildes y más confiados en su poder. No importa cuán grande sea la prueba, no importa cuán oscura sea la noche, si estamos fundados en la fe, Dios transformará nuestras pruebas en testimonios de su fidelidad. Ahora, quiero preguntarte algo muy personal. ¿Cuál ha sido la prueba más difícil que has enfrentado en tu vida? ¿Y cómo la fe te ha ayudado a superarla? ¿O te está ayudando a atravesarla ahora? Me encantaría que compartieras tus experiencias en los comentarios, porque tu testimonio puede ser una fuente de aliento para otros que también están pasando por tiempos difíciles. Si este mensaje está tocando tu corazón, te animo a darle un like a este video. Tu like no solo nos ayuda a alcanzar más personas con este mensaje de esperanza, sino que también es una forma de afirmar tu fe, de decir en sí: confío en que Dios tiene un propósito para mí, incluso en medio de las pruebas. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Estamos creciendo y tu apoyo es fundamental para llegar a nuestra meta de 1000 suscriptores. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca fortalecer la fe y vivir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sigue con nosotros en este viaje de fe. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por las circunstancias de la vida, como si todo estuviera fuera de control? Las dificultades, las preocupaciones y los momentos de incertidumbre son parte de la experiencia humana. Pero, ¿cómo podemos encontrar paz en medio de todo esto? La verdadera paz, esa paz que excede todo entendimiento, no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra certeza de que somos elegidos por Dios y que Él tiene un propósito perfecto para nuestra vida. La paz que Dios ofrece
no es simplemente la ausencia de conflictos o problemas, es una paz profunda que se experimenta, incluso cuando las tormentas de la vida nos golpean. La paz de Dios es un refugio, una serenidad, que no se ve afectada por lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando tenemos la certeza de que somos parte de su plan eterno, algo dentro de nosotros se tranquiliza, porque sabemos que, aunque no entendemos todos los detalles, estamos siendo guiados por un amor que nunca falla. En Filipenses 4:7, la Biblia nos dice que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz viene cuando sabemos que estamos en las manos de Dios, que Él nos ha llamado y ha escogido con un propósito que va mucho más allá de lo que podemos ver. Esa certeza, ese profundo conocimiento de que somos parte de algo más grande, nos da la paz de saber que no estamos solos, que Él está con nosotros en cada paso de nuestro camino. Un ejemplo claro de esta paz es el apóstol Pablo. Pablo pasó por innumerables pruebas, fue perseguido, encarcelado, naufragó y estuvo en situaciones de vida o muerte en muchas ocasiones. Y sin embargo, en todas esas adversidades, él pudo experimentar una paz que no dependía de su situación externa. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios, que su llamado era divino y que, pase lo que pase, Dios cumpliría su propósito en él. En su carta a los Filipenses, Pablo expresa una profunda paz interior al decir: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta paz no venía de su entorno o de la ausencia de dificultades, sino de la fe que tenía en el propósito que Dios tenía para él. Cuando tenemos la fe de que somos elegidos por Dios, esa paz no depende de las circunstancias, sino de saber que Él nos está guiando a través de todo. Aunque las pruebas sean grandes, la paz de saber que estamos siendo usados para algo eterno puede superar cualquier tormenta. La fe nos da esa paz, pero también nos enseña que no somos exentos de dificultades. A menudo pensamos que la paz debería significar la eliminación de los problemas, pero la verdadera paz de Dios se encuentra en medio de ellos. No se trata de evitar la tormenta, sino de tener la certeza de que, aunque estemos en el ojo del huracán, Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos. ¿Has experimentado esa paz que solo Dios puede dar? Esa paz que no tiene explicación lógica, que no depende de lo que está sucediendo a tu alrededor, sino de lo que sabes con certeza, que eres elegido por Dios y que Él tiene un propósito para ti. A veces esa paz llega, no cuando entendemos todas las respuestas, sino cuando decidimos confiar plenamente en Él, aunque no veamos el panorama completo. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a entender más sobre la paz que Dios quiere darnos, te invito a que dejes un comentario. Quiero saber cómo la paz de Dios ha hecho la diferencia en tu vida. Y si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios los números 444. Es una manera de marcar tu presencia, de mostrar que estás comprometido con lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando hablamos de ser elegidos por Dios, es imposible no mencionar el propósito divino que está detrás de cada vida. A veces, las dudas nos asaltan. ¿Realmente somos importantes para Él? ¿Por qué, si Dios tiene un plan tan grande para el mundo, se ha fijado en nosotros? La respuesta a estas preguntas está en el concepto de que nuestra fe nos conecta con ese propósito eterno de Dios, dándonos no solo dirección, sino también el poder de vivir según ese plan divino. El propósito de Dios no es algo que descubrimos de manera instantánea. No se nos entrega como una hoja de ruta que podamos seguir sin cuestionamientos. Es un proceso que requiere paciencia, confianza y una disposición constante para escuchar y obedecer a su voz. La fe nos da la visión para empezar a caminar en ese propósito, aunque el camino no siempre esté claro. Tomemos el ejemplo de Moisés, un hombre que, en apariencia, tenía todo lo que necesitaba para una vida tranquila y exitosa. Moisés nació en una familia real, criado en la corte del faraón de Egipto, y tenía el futuro asegurado. Sin embargo, Dios lo eligió para una misión completamente diferente: liberar a su pueblo de la esclavitud. El llamado de Dios a Moisés no fue una invitación fácil. De hecho, fue un desafío que lo llevó a cuestionarse a sí mismo, a dudar de su capacidad, e incluso a temer el destino que se le presentaba. Moisés inicialmente no creía que tenía lo necesario para cumplir con la misión que Dios le había encomendado. En Éxodo 3:11, Moisés responde al llamado de Dios diciendo: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Este es un reflejo de cómo la fe no elimina nuestras inseguridades, pero nos da la certeza de que, si Dios nos ha llamado, Él también nos equipará para lo que necesitamos hacer.
Moisés no confiaba en sus habilidades, pero confiaba en el poder de Dios que lo acompañaría. La fe que Moisés desarrolló a lo largo de su vida fue lo que le permitió enfrentar lo imposible. La certeza de que estaba cumpliendo un propósito divino lo sostuvo incluso cuando las circunstancias parecían contradecir todo lo que él pensaba sobre sí mismo. A lo largo de su viaje, Moisés vio cómo su fe le daba fuerza y cómo Dios cumplía su promesa de estar con él. Al final, Moisés fue el líder que guió a Israel a la libertad, y no lo hizo por su propio poder, sino por la fe en que Dios lo había elegido y lo apoyaba en cada paso. Este principio también se aplica a nuestras vidas hoy. El propósito de Dios para nosotros no siempre será evidente de inmediato. A menudo, descubrimos el propósito divino poco a poco, a medida que avanzamos en la vida, y a veces ese propósito se revela en medio de nuestras luchas y desafíos. La fe se convierte en el vehículo a través del cual podemos empezar a caminar hacia ese propósito, confiando en que Dios nos guiará paso a paso, incluso cuando no entendamos todo el plan. Es fundamental entender que ser elegidos por Dios no significa que siempre entendamos el por qué o el cómo. Ser elegidos por Dios es aceptar que, aunque no sepamos todo, Él sabe lo que es mejor para nosotros y tiene un propósito eterno en mente. Nuestra fe es la herramienta que nos permite caminar en esa confianza, sabiendo que, aunque el futuro sea incierto, estamos siendo guiados por su mano amorosa. A menudo, nuestra tendencia como seres humanos es querer tener todo bajo control, planificar cada detalle y asegurarnos de que todo siga un curso predecible. Pero la fe nos llama a liberarnos de esa necesidad de control, a confiar en que, aunque no tengamos todas las respuestas, Dios nos tiene en sus manos. Es esta fe la que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Tomando un ejemplo de la vida diaria, imagina a alguien que siente un fuerte llamado a cambiar de carrera, a mudarse a otro lugar, o a emprender una misión que parece ir en contra de todas las expectativas sociales o personales. Al principio, puede haber temor, dudas y muchas preguntas sobre si realmente es el momento adecuado o si las circunstancias están alineadas para tomar esa decisión. Sin embargo, la fe en que Dios tiene un propósito para esa persona puede darle la certeza de que ese paso es el correcto. Incluso cuando no pueda ver todos los detalles del plan divino, la fe nos permite caminar sin tener todas las respuestas inmediatas, pero con la confianza de que estamos siendo guiados hacia algo eterno. El camino no siempre será fácil, pero cada paso que damos en fe nos acerca más a ese propósito divino. Y lo más hermoso de todo es que, aunque el camino no sea claro en su totalidad, no estamos caminando solos. La presencia de Dios va con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos la certeza de que hemos sido elegidos para algo grande. En conclusión, la fe no solo nos da la certeza de que somos elegidos por Dios, sino que también nos da la fuerza para caminar hacia ese propósito divino, sin importar cuán incierto sea el futuro. Aunque no siempre podamos ver el camino completo, la fe nos permite avanzar con la seguridad de que Dios está obrando en nuestra vida y nos está guiando paso a paso hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. Una de las mayores bendiciones que vienen de ser elegidos por Dios es la transformación interior que experimentamos a través de la fe. La fe no solo nos da la certeza de que somos llamados y elegidos por Dios, sino que también nos moldea, nos transforma y nos prepara para cumplir ese propósito divino. Esta transformación es un proceso continuo, donde cada paso que damos nos acerca más a la persona que Dios nos ha creado para ser. La fe es el motor que impulsa nuestra renovación. No importa cuán lejos hayamos caído, ni cuán rotos estemos. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él empieza a trabajar en nosotros, a transformarnos de adentro hacia afuera. Esto no ocurre de la noche a la mañana. La transformación que Dios obra en nosotros es un proceso constante, una obra maestra que Él está creando con paciencia y amor. Cuando decidimos seguir a Cristo, nuestra vida no solo cambia externamente, algo dentro de nosotros comienza a ser renovado. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos recuerda que, ansí alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la promesa de la fe en que, cuando estamos en Cristo, nuestra identidad cambia por completo. Ya no somos definidos por nuestro pasado, ni por nuestras fallas, ni por las etiquetas que el mundo nos pone. Somos hijos e hijas de Dios, elegidos y llamados a vivir una vida que refleje su gloria. Pero, ¿cómo sabemos que estamos realmente siendo transformados? La respuesta está en los frutos
que da nuestra fe. La fe no es solo una creencia abstracta o algo que decimos con palabra. La fe verdadera se manifiesta en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestra forma de tratar a los demás y, lo más importante, en cómo respondemos a las pruebas que enfrentamos. La fe nos enseña a vivir de una manera que refleja a Cristo, y eso es lo que transforma no solo nuestra vida, sino también a los que nos rodean. En Gálatas 5:22-23, Pablo nos habla de los frutos del Espíritu, los cuales son el resultado de una vida transformada por la fe. Estos frutos incluyen el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Cada vez que elegimos caminar en fe, Dios produce estos frutos en nosotros, ayudándonos a ser más como Cristo. Este proceso de transformación no solo nos prepara para vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros, sino que también nos hace más fuertes frente a las adversidades. La fe nos da la fortaleza para perseverar, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Los desafíos y las pruebas nunca desaparecerán completamente en esta vida, pero la fe nos permite ver más allá de las dificultades presentes, sabiendo que todo lo que enfrentamos tiene un propósito en el plan de Dios. Como dice Santiago 1:3-4, sabed que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Es en las pruebas donde la fe se fortalece. No se trata de evitar los problemas, sino de aprender a confiar en que Dios usará cada prueba para transformarnos y prepararnos para lo que viene. Cada desafío nos enseña algo valioso, y es en medio de las dificultades donde experimentamos el poder de Dios de una manera única. A través de la fe, nos damos cuenta de que Dios está usándonos, incluso en los momentos difíciles, para formar nuestro carácter y cumplir el propósito que tiene para nuestra vida. Tomemos el ejemplo de Abraham, quien, por fe, dejó su hogar y su tierra para seguir la promesa de Dios, a pesar de que no sabía a dónde iba. Abraham fue llamado a ser el padre de una gran nación, pero su fe fue puesta a prueba de muchas maneras. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó momentos de duda, momentos de dificultad, pero su fe en Dios nunca se desmoronó. La promesa que Dios le dio fue cumplida, no porque Abraham fuera perfecto, sino porque nunca dejó de confiar en el que lo había llamado. La fe que transforma no es una fe pasiva, es una fe activa que nos impulsa a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando depositamos nuestra fe en Él, Él nos da la fuerza para crecer, cambiar y, sobre todo, prepararnos para el futuro. A través de la fe, somos renovados y fortalecidos para ser parte del plan divino, y cada paso que damos nos acerca más a esa imagen perfecta que Dios tiene de nosotros. Es importante recordar que, aunque el proceso de transformación pueda ser largo y difícil, cada paso que damos en fe nos acerca más a la persona que Dios nos ha creado para ser. No importa cuán imperfectos nos sintamos, Dios está obrando en nosotros, y la fe es el medio a través del cual su poder se manifiesta para que podamos vivir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. La fe no solo transforma nuestra vida interior, sino que también tiene un impacto profundo en cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Cuando entendemos y creemos profundamente que hemos sido elegidos por Dios, algo dentro de nosotros cambia, y esa transformación no se queda solo en el corazón. La fe que poseemos debe reflejarse en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en nuestra manera de vivir. Nuestra vida se convierte en un testimonio visible de que hemos sido llamados por Dios a algo más grande. Ser elegidos por Dios implica ser llamados a vivir de manera diferente. No se trata solo de creer, sino de vivir según esa creencia. La fe verdadera no se limita a nuestras palabras, se manifiesta en nuestra forma de actuar y en la forma en que tratamos a los demás. Si realmente creemos que somos elegidos, esa certeza debe hacer que nuestras vidas sean un reflejo de esa elección. Debemos ser luz en un mundo que necesita esperanza, paz y amor. Y esa luz solo puede brillar cuando tenemos la fe que nos impulsa a vivir de acuerdo con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. En Mateo 5:14-16, Jesús nos llama a ser la luz del mundo. Nos dicen: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo nos recuerda que nuestra fe debe ser visible. No podemos esconder la luz que Dios ha puesto en nosotros. Ser elegidos por Dios
no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Debemos vivir de tal manera que nuestra vida sea un testimonio de la gracia, la paz y el amor de Dios. La fe en nuestra elección divina también nos capacita para ser instrumentos de cambio. Cuando entendemos que hemos sido escogidos por Dios, nuestra vida ya no es solo sobre nosotros mismos. Nuestro propósito va más allá de nuestras propias aspiraciones. Somos llamados a influir en el mundo de manera positiva, a ser agentes de transformación. Cada acción que tomamos, cada palabra que decimos, tiene el potencial de reflejar el amor de Dios y de impactar a aquellos que nos rodean. Tomemos el ejemplo de los primeros cristianos. Cuando los discípulos de Jesús recibieron el Espíritu Santo, no se quedaron callados ni ocultos. Ellos comenzaron a predicar con valentía, a sanar a los enfermos, a hacer milagros. Y todo eso porque sabían que su fe era un testimonio visible de la elección divina que habían recibido. No podían quedarse callados ante la grandeza del llamado que Dios había puesto en sus vidas. Su fe, alimentada por el Espíritu Santo, los impulsó a vivir sin temor, confiando en que su vida era una prueba tangible de que habían sido elegidos por el Dios vivo. Hoy en día, nosotros también somos llamados a hacer lo mismo. Nuestra fe es el testimonio de la gracia de Dios en nosotros. La forma en que enfrentamos las adversidades, cómo amamos a aquellos que nos rodean y cómo respondemos al mundo, es un reflejo de esa fe. Si realmente creemos que somos elegidos por Dios, nuestras acciones deben demostrarlo. Cada vez que actuamos con amor, cada vez que perdonamos, cada vez que elegimos ser pacíficos, en lugar de reaccionar con ira, estamos dando testimonio de la transformación que ha ocurrido en nuestras vidas, gracias a la fe en el Dios que nos eligió. Esto también se aplica a nuestras interacciones cotidianas, en nuestros trabajos, nuestras relaciones familiares, nuestras amistades y en la sociedad en general. La fe que tenemos debe ser evidente. No se trata solo de predicar con palabras, sino de predicar con nuestra vida. Las personas deben ver algo diferente en nosotros. Algo que les haga preguntarse por qué vivimos como vivimos, por qué respondemos con bondad en lugar de odio, por qué elegimos perdonar en lugar de vengarnos. La fe que tenemos no es solo para nosotros, sino para el mundo. Es el testimonio vivo de que Dios ha elegido a aquellos que confían en Él para llevar su luz a este mundo. Cuando vivimos de acuerdo con este llamado, no solo estamos honrando a Dios, sino que estamos siendo parte del plan divino para restaurar y transformar el mundo a su imagen. Para terminar este capítulo, quiero dejarte con una pregunta. ¿Cómo estás dejando que tu fe sea un testimonio visible de que has sido elegido por Dios? Puede ser en tu trabajo, en tu hogar o incluso en tus redes sociales. Cada lugar que frecuentas es una oportunidad para reflejar la luz de Cristo. La fe que tenemos en Dios no es algo que debemos guardar en secreto, es algo que debe ser visto por todos, para que a través de nosotros Dios sea glorificado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides dejar tu like en este video. Un pequeño gesto como darle me gusta no solo apoya nuestro canal, sino que también refleja tu compromiso con la fe y la misión de vivir. Como un testimonio de la gracia de Dios, tu apoyo significa mucho para nosotros. Y cada vez que das un like, ayudas a que más personas descubran este contenido y se fortalezcan en su fe. Y, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscribirte es una forma de acompañarnos en este viaje de fe. Juntos, podemos crecer más, aprender más y fortalecer nuestra certeza de que hemos sido elegidos por Dios para vivir con propósito y esperanza. Nos encantaría tenerte con nosotros en cada nuevo video. Cuando reflexionamos sobre todo lo que hemos aprendido, es inevitable sentir que la fe que tenemos en Dios realmente nos conecta con un propósito más grande, algo eterno, que trasciende todo lo que podemos entender con nuestra mente humana. Ser elegidos por Dios no es solo una bendición, sino un llamado constante. No es un evento único, sino un viaje que nunca termina, un proceso continuo de transformación y entendimiento. Y este viaje, tan misterioso y lleno de revelaciones, solo puede ser recorrido con fe, confianza y esperanza. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, cada día que vivimos, es parte de ese hermoso plan divino que Dios tiene para nosotros. Este camino de fe no siempre es fácil, pero es el único que nos lleva a descubrir el propósito verdadero para el cual fuimos creados. Dios no solo nos ha elegido, sino que también nos ha preparado para este viaje de revelación, transformación y victoria. Es importante recordar que nuestra vida es como un libro abierto, donde cada capítulo nos acerca más al entendimiento de lo que significa ser llamados y elegidos por Él.
en este viaje. Podemos experimentar momentos de duda, momentos de incertidumbre, pero es precisamente en esos momentos donde nuestra fe se fortalece, nos mantiene firmes y nos da el valor para seguir adelante. Porque, aunque el futuro es incierto, la certeza de que hemos sido elegidos por Dios nos da la confianza de que no estamos solos. Él va delante de nosotros, caminando con nosotros, guiándonos en cada paso del camino. Lo más sorprendente de todo es que este propósito no es algo que descubrimos de inmediato, ni algo que alcanzamos de forma instantánea. El propósito de Dios para nuestras vidas se revela poco a poco, día a día, y se construye con cada decisión, con cada acto de fe que tomamos. Cada vez que respondemos a su llamado, estamos construyendo nuestro destino divino, confiando en que Él tiene todo bajo control. El viaje sigue, y con cada paso nos acercamos más a la persona que Él ha diseñado para ser. Y este camino no termina aquí. Cada semana nos reunimos para seguir aprendiendo, creciendo y descubriendo más sobre lo que significa ser los elegidos de Dios. Este es solo el comienzo de un viaje que se profundiza con cada nuevo video que publicamos. Así que, si este mensaje te ha tocado, te invito a seguir con nosotros. Recuerda que tenemos nuevos videos toda la semana, todos los lunes, miércoles y viernes a las 12. Estaré aquí compartiendo más enseñanzas poderosas para fortalecer tu fe y ayudarte a vivir el propósito divino que Dios tiene para ti. No querrás perderte ninguno de estos momentos de aprendizaje. No olvides dejar tu like si este video te ha inspirado y suscribirte al canal. Es un simple gesto que significa mucho y ayuda a que más personas se unan a esta comunidad de fe. Además, si quieres seguir profundizando sobre este tema de los elegidos, te invito a seguir disfrutando de la playlist que aparece en la pantalla. Es una playlist espectacular, llena de conocimiento profundo y revelador sobre el propósito divino en nuestras vidas. Haz clic ahora en el siguiente video de la playlist y sigue creciendo con nosotros. Nos vemos en el siguiente video, donde exploraremos aún más sobre cómo vivir como los elegidos de Dios.